Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a su programa República Ciudadanos. Como siempre, bueno, semanalmente estamos aquí hablando con ustedes de diferentes temas sobre el acontecer actual del país, sobre el acontecer de las redes. Hoy, bueno, nos está acompañando la profesora Elixela Burgos. Ella es socióloga, además es ahorita experta en ciberactivismo, un tema que creo que tenemos que tener claro y que de repente debemos aclarar. Y eso yo creo que es lo importante. ¿Qué podríamos definir por ciberactivismo actualmente? ¿Qué es para ustedes, para ti lo que sería el ciberactivismo? Bueno, fíjate, en principio, ¿por qué trabajar el tema de ciberactivismo? Sobre todo en el contexto que estamos viendo acá en Venezuela. Este tema forma parte de mi tesis doctoral. Yo estoy estudiando el doctorado de Ciencias Sociales en la UCB, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y bueno, actualmente me encuentro ya en la parte de comenzar un poco a buscar a ciberactivistas o gente que de alguna manera ha incursionado eventualmente, dentro de algunos hechos específicos que lo haya llevado a participar en las redes y que de alguna manera también haya hecho la traslación un poco a lo que es el contexto de la vida, digamos que del espacio físico, ¿no? En principio el ciberactivismo parte de la idea de una organización que se genera dentro del ciberespacio. Aquí también se entra una especie de debate porque hay gente que considera que el ciberactivismo puede ser aquello que o simplemente se limita al área del ciberespacio, si tú te organizas, movilizas, coordinas a la gente, puede quedarse en el contexto del ciberespacio. Otra gente considera que el ciberactivismo tiene que ser más bien una especie de simbiosis dentro de lo que es la vida dentro del ciberespacio, pero también la vida dentro del espacio físico, es decir, que toda organización, movilización que se concerte dentro del espacio del ciberespacio tiene que trasladarse al contexto probablemente del espacio físico. Y aquí comienzan un poco las contiendas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que yo he entrevistado que me dice, no, para mí ciberactivismo es simplemente aquella, digamos que protesta que se hace única y exclusivamente en el ciberespacio. Y pudiéramos decir, por ejemplo, el ciberactivismo pudiera ser limitado solo a las protestas vía redes sociales, cuando se ponen las etiquetas. Lo he visto mucho, sobre todo en el arco minero, o también es, por ejemplo, convocar una protesta de calle desde las redes sociales. Las dos cosas. Fíjate que quizás, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, acá en Venezuela ha habido algunos éxitos interesantes en cuanto a que, por ejemplo, se ha logrado, sobre todo por todo el contexto de censura, control gubernamental que hay obviamente de los medios de comunicación tradicionales, muchos partidos, muchas organizaciones, hasta, qué sé yo, cualquier organización pequeña a nivel local, pues puede utilizar las redes para concertar una protesta. Como a su vez también se puede dar una concentración de protesta desde el propio ciberespacio y que la gente, por supuesto, haga presencia en el espacio físico, una plaza, una calle, etc. Puede hacer simultáneamente las dos cosas. Y preguntando, ¿aquí en Venezuela realmente se pone en práctica el ciberactivismo o estamos en una especie todavía de evolución, de entender qué es lo que está pasando? Porque lo veo muchas veces, por ejemplo, los domingos lo usan a veces la gente del arco minero que protesta para visibilizar la lucha del arco minero. Algunos tocan algún tema, por ejemplo, cuando convocan una protesta del agua y mencionan una etiqueta. Pero, ¿cómo se evoluciona? ¿Cómo logramos esa evolución del ciberactivismo al realmente un activismo, vamos a decirlo, más físico? ¿Cómo se hace ese traspaso o esa evolución? Fíjate que es interesante porque si uno, por ejemplo, compara el caso venezolano con, por ejemplo, otras manifestaciones que se han dado en otros países, por ejemplo, el 15M, las protestas que se dan en Brasil, Colombia, México, son con características diferentes porque han logrado algún tipo de cambio o han logrado trascender el ámbito eminentemente del ciberespacio y hacer alguna transformación del espacio físico. Acá hay algunos autores que dicen que podríamos considerar que se ha dado algún tipo de movilización de red, pero no con las características como, por ejemplo, Manuel Castells, que es uno de los que más ha escrito alrededor de esto, te pudiese hablar de un movimiento social en red con todas las características definidas como tal, ¿no? En Venezuela creo que todavía estamos en ese proceso por muchos aspectos de adentrarnos en qué es esto del ciberactivismo, si realmente la protesta solamente se circunscribe al ámbito del ciberespacio o logra mover a la gente de tal forma que haga presencia en la calle. Me tocas un tema importante porque el programa anterior estuvo Max Suárez, nos hablaba que el trabajo en red todavía no se desarrolló en Venezuela porque ahora que es una discusión, que es una estructura muy horizontal y que todavía estamos en estructuras muy estalinistas a nivel político.
¿La lucha en redes y el ciberactivismo se relacionan? ¿Están concatenadas o hay algunas diferencias entre ambas? Deberían de relacionarse, o sea, debería ser la posibilidad de organizarse de tal forma que el ciberespacio te permita coordinar acciones, poder movilizar a las personas, es decir, tener otro tipo de estructura mucho más descentralizada, una estructura menos jerárquica. Quizás lo que aquí podemos entrar en la diatriba es ver hasta qué punto esos lazos que se están creando en estos ciberactivistas son fuertes, al punto de a la larga crear algún tipo de manifestación en lo político, algún partido político. Es decir, estamos todavía en eso porque si tú te pones a ver, quizás muchos de la participación que tú logras ver a veces a través de las redes son quizás, por ejemplo, el contexto de ciberactivistas que quizás no militen en un partido político específico. Ellos quizás puntualmente pueden seguir una causa, pero es algo puntual. Puede ser algo más digamos que volátil, más difuso, que es lo interesante de lo que estamos viendo actualmente, que no es la política tradicional, no es la forma de hacer política tradicional como nosotros lo construíamos anteriormente. Pero quiero volver a este tema porque es que lo que estamos viendo, y sobre todo en Venezuela, a pesar de que hay partidos que nacen, de toda generación, pero terminan cayendo en la estructura tradicional estalinista de final del siglo XIX, principios del siglo XX, o es un tema de que la tradición se mantiene, o es que cuesta hacer ese paso a una estructura más en redes, más vamos así de activismo a través del ciberespacio. ¿Por qué se da eso? Yo creo que es que, a ver, creo que también tiene que ver mucho con la forma como nos estamos considerando qué es la organización social, cómo nos concebimos como ciudadanos, qué estamos entendiendo por participación. Al final acá en Venezuela pareciera que todo termina un poco limitándose un poco lo que tú estás hablando de volver a las estructuras clásicas, tradicionales. Pareciera que toda movilización tiene que estar anclada a un partido político. Pareciera que por más que hay iniciativas interesantes, movilización en las redes o gente que quiere hacer las cosas de otra forma, pareciera que siempre se termina imponiendo la estructura central de cómo se hace la política acá o cómo se concibe la política acá. Y tocaste algo sobre todo el ciberactivismo puede pasar a formar parte de un partido político. Me vino mucho a la memoria el caso de español, sobre todo el de Podemos. El de Podemos es el más evidente. Podemos un buen ejemplo. El ciberactivismo, pero uno ve la estructura de Podemos y termina siendo un tema muy estalinista de alguna manera. Sí, clásico, tradicional, que es lo interesante. Castel es uno de los últimos libros precisamente planteaba eso. Bueno, pareciera que todo el destino, el futuro de toda esta forma de hacer política termina siendo como que volver nuevamente a la estructura tradicional, como que al final tú necesitas articularte a algún partido, alguna forma de estructura tradicional, porque pareciera que estas formas que están emergiendo no terminan todavía de colocarse dentro del ámbito político. Vamos a continuar conversando sobre este tema en la siguiente parte de República Ciudadanos, aquí por Punto de Corte. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí con la profesora Edixela Burgos.